Bienvenidos, bienvenidas a una cápsula más. Ahora, como ustedes lo ven, estamos tratando acerca de un tema que es en el que estamos por fin, digámoslo así, arribando después de la lectura a conciencia de la estética trascendental, de los prólogos, la introducción, etcétera, de la crítica de la razón pura. Ahora hemos llegado a la segunda sección de la primera parte de la crítica de la razón pura, que es justamente la lógica trascendental. Entonces, en esta cápsula me encargaré un poco de hablar de qué se trata esta sección, que es la que tenemos pendiente, y bueno, el tema central particularmente que vamos a encontrar con la llamada así deducción trascendental de las categorías del entendimiento puro, y bueno, la propuesta de objetividad que está detrás de toda esta filosofía que aparece en uno de los apartados más extensos de la crítica de la razón pura, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría comenzar de una vez, empezar con algunas cosas acerca de esto, y bueno, pues preliminares, ¿no? Efectivamente, ya lo hemos platicado, la crítica de la razón pura, de lo que se trata es de hacer explícito las condiciones que permiten el conocimiento. En esta filosofía trascendental, entonces Kant va a distinguir, como lo hemos visto en la cápsula anterior, aquellos conocimientos que proceden de la experiencia a posteriori y los que proceden de nuestra propia facultad de conocer, es decir, a priori. Y como lo hemos dicho, para Kant existen dos fuentes distintas de conocimiento, la sensibilidad y el entendimiento, y a pesar de ser distintas, sensibilidad y entendimiento, ambas se tienen que sintetizar, se tienen que unir para hablar de que tenemos una experiencia, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos dicho que a la ciencia o a la doctrina de todos los principios a priori que se dan en la sensibilidad, Kant la llama estética trascendental. Estética lo recordamos por la palabra griega aistesis, más que por la idea de una teoría acerca del gusto, una filosofía acerca de la belleza o una filosofía del arte, ¿no? Estética, entonces, para Kant, en este primer texto, la crítica de la razón pura, vendrá a significar eso, la ciencia de todos los principios a priori de la sensibilidad. Y bueno, como lo hemos dicho, esta sensibilidad pues es una facultad pasiva que de lo que se encarga es de recibir las representaciones a través de la forma, del espacio y del tiempo, que son las condiciones necesarias para que se den los objetos o los fenómenos en nuestra conciencia. De tal manera que espacio y tiempo no serán otra cosa sino simples formas a través de la cual el sujeto organiza los fenómenos de la experiencia. Recordar, esos objetos que se dan en la experiencia son siempre particulares, son siempre, digámoslo así, inmediatos, de la misma manera que el tiempo y el espacio son seres particulares, ¿no? Es decir, es un único tiempo y que también nosotros tenemos una intuición de ellos de forma pura, ¿no? Es decir, su origen puede darse en la experiencia, el origen del espacio y del tiempo, de nuestra idea del espacio y del tiempo, pero su justificación es anterior a la experiencia y de hecho la presuponen. Espacio y tiempo presuponen las experiencias. No podríamos tener ninguna clase de experiencia de un objeto físico si no tuviésemos la idea de un espacio, por lo menos, o bueno, al menos en ese objeto, digamos, en términos espaciales, pero podría ser que experimentemos cosas no necesariamente espaciales, como las emociones, o como las vivencias, o como alguna otra cosa, en la que, sin embargo, a pesar de no ser fácilmente identificables, el espacio que ocupan estos fenómenos, como por ejemplo pensemos el fenómeno de la tristeza, es decir, esa intuición, esa sensación, digámoslo así, fenómeno que uno experimenta, ese contenido de la conciencia, que es la tristeza, pero que, bueno, pues
uno no puede ubicarla en términos espaciales, ¿no? De que, bueno, pues hacemos algunas metáforas acerca de eso, ¿no? Decimos, bueno, me siento triste, me duele el pecho, ¿no? Mi corazón me duele, ¿no? Un poco como tratando de pensar que la tristeza se deposita en el corazón o algunas otras cosas, ¿no? El afecto, el amor, ¿no? Es decir, tratamos a veces de espacializar ciertas cosas, ciertos fenómenos, que si bien no se dan en el espacio, no por ello no dejan de darse en el tiempo. Es decir, se tienen que dar en el tiempo, ¿no? Necesariamente. ¿Puedo yo imaginarme un tiempo en el que no haya ninguna emoción, ninguna sensación, alegría, tristeza, coraje, lo que sea, ¿no? Pero no puedo imaginarme una emoción, una sensación en que no se dé en un lapso de tiempo. Por eso es que son condiciones, espacio y tiempo previas de la experiencia. La presuponen, ¿no? Presupone que existe espacio y tiempo. Si no hubiese espacio y tiempo, entonces no existirían estos fenómenos, ¿no? Ok. Pero bueno, en la lógica trascendental, pues ahora se encarga de la parte activa de nuestro conocimiento, es decir, la parte del intelecto. Es decir, de la parte a través de la cual, o de la forma, de la manera a través de la cual pensamos los objetos. Acuérdense, con la sensibilidad los intuimos y con el entendimiento, con la lógica, los pensamos. Entonces, para llevar a cabo el objetivo que tiene Kant de analizar la forma pura del pensamiento, aquello que nos permite pensar en general, independientemente de cualquier fenómeno, en general, un objeto, tenemos que determinar si es que en la lógica o en esta capacidad del ser humano hay algo que es a priori. Ya lo vimos, en la sensibilidad sí hay algo que es a priori, ¿no? Espacio y tiempo. Pero en el entendimiento tenemos que encontrar si existen condiciones universales y necesarias que nos permitan pensar a los objetos del entendimiento. Entonces, habría que ver aquí la caracterización de Kant del entendimiento, según la cual el entendimiento es una facultad activa y espontánea, mientras que la sensibilidad es más bien receptiva y pasiva, ¿no? El entendimiento es activo y es espontáneo, crea conceptos. Y estos conceptos, ¿qué nos permiten? Una unidad mayor a lo que se da en la sensibilidad. Ya hay un primer ordenamiento, ¿no? Ya hay una primera síntesis en la sensibilidad. Ya hay una primera unidad, pero esa unidad no es conceptual, es una unidad no conceptual que se da a través del espacio y del tiempo. Porque yo en el espacio y el tiempo identifico objetos, fenómenos, de forma inmediata, directa, ¿lo recuerdan? Y siempre son concretos, particulares. Bueno, ahí ya hay una primera síntesis, una primera unidad, que no es conceptual, pero necesitamos otra síntesis, una síntesis que a esa primera, que es la síntesis de la sensibilidad, se le añada la síntesis conceptual para dar una mayor unidad, ¿no? E incluso el propio Kant va a llamar en la crítica de la razón pura a los conceptos representaciones de segundo orden, porque las representaciones de primer orden, las representaciones inmediatas, son los fenómenos. Mientras que las representaciones de segundo orden o mediatas son los conceptos. ¿Y qué hacen los conceptos? Nos permiten unificar lo que percibimos en la intuición. Nos permiten pensar lo intuido en la intuición, ¿no? Muy bien. Entonces, este entendimiento con esta actividad es caracterizado por Kant como la facultad de crear conceptos, ¿no? Esto es algo muy importante. Aparece no solo en la crítica de la razón pura,
en la introducción a la lógica trascendental, sino también aparece en los manuales de lógica de Kant. Kant fue profesor durante más de 40 años de vida. Durante más de 40 años de carrera profesional, se dedicó a dar muchísimos cursos de lógica. Kant era un profesor de escuela, universitario, ¿no? En realidad. Y en esos cursos de lógica obtenemos varios materiales ahora. Hay uno traducido al español que se conoce con el nombre de la lógica Yashe. Y esa lógica Yashe son unos apuntes de clase del propio estudiante Yashe, de Kant, que tomó clases de ese curso sobre lógica, autorizados a publicarse por el propio Kant. El propio Kant autorizó que esos apuntes se publicasen, ¿no? Daba su visto bueno. Y en esa lógica, Yashe, hay muchas otras. Está la lógica Bloomberg, está la lógica Weiner, la lógica de Viena, pues. Está otra lógica ahí que no me acuerdo muy bien cómo se llama, creo que es otra que es de un soldado. Bueno, en fin, hay varios que fueron estudiantes de Kant. Estos trabajos son no del propio Kant, sino de sus estudiantes, bueno, que tomaron clase con él. Se podría decir que es parte del pensamiento kantiano. Sin embargo, Kant define también ahí al entendimiento en esos manuales de lógica como la capacidad que nos permite crear conceptos. ¿Y qué es un concepto? Bueno, la definición kantiana, la tienen ustedes aquí, es que un concepto es una unidad, es una representación que logra una unidad alcanzada por una multiplicidad de representaciones. Un concepto está constituido de notas comunes, de múltiples representaciones que él logra colectar. Vamos a nuestro ejemplo de hace rato, del video, la cápsula hace unas horas. Bueno, tenemos ahí la idea de oro, ahí tenemos el oro, perfecto, el concepto, pero ese concepto, si nosotros queremos saber qué es ese concepto de oro, tenemos entonces que unir una enorme cantidad de determinaciones, de representaciones, porque el oro es amarillo, pero si está debajo del agua marina, se vuelve como color negro o café, un color así muy feo. Entonces no necesariamente tiene que ser amarillo, ¿no? Es amarillo y en el agua, en el fondo marino, se convierte en verde o en negro o en café. Pero también tiene cierto valor atómico, ¿no? Pesa tanto según el peso atómico y voy dando una serie de características, todas ellas, que es conductor de la electricidad, que es un metal, que en agua regia se disuelve, que su punto de ebullición es los 300 grados centígrados, etcétera, ¿no? Bien. Todas esas representaciones se unen en un solo concepto. Concepto perro, ¿no? Tengo perro y doy todas las notas de ese concepto, todas sus representaciones. Mamífero, canino, de cuatro patas, que hace guau y que pertenece a la familia de no sé quién y que bla, bla, bla. Y entonces ya doy una multiplicidad de representaciones y las unifico bajo un concepto. Ahora, y este es el punto importante, aquí está la distinción entre lógica normal, tradicional, la lógica que estudiamos nosotros en la escuela, pes, cus, sujeto, predicado, silogismo, argumento correcto, esa lógica y la lógica trascendental. La lógica simbólica, la lógica matemática, la lógica normal, utiliza los conceptos, efectivamente, sí. Ella nos enseña a hacer conceptos, ella nos permite elaborar juicios, elaborar razonamientos, etc. Sin embargo, es necesaria una lógica trascendental, y aquí les recuerdo la palabra trascendental, ¿qué quiere decir? Una lógica
que lo que va a buscar son las condiciones de posibilidad, no del pensamiento, ¿eh? Acuérdense, no, la pregunta de Kant no es ¿cómo es posible pensar? Esa no es su pregunta. No, esa no es su pregunta. Acuérdense, lo dice claramente en los prólogos, cuando habla sobre la deducción trascendental. Hay dos maneras de entender este proyecto, ¿no? Uno, que es este. ¿Cómo es posible pensar? Esa pregunta, muy difícil contestarla. Y tal vez, dice Kant, no es tan necesaria para nuestro ejemplo, para nuestro, perdón, no ejemplo, para nuestro proyecto. Pero la pregunta es más bien, ¿qué puede pensar la razón independientemente de cualquier cuestión empírica? No cómo surge el pensamiento, ni cómo es que pienso, sino encontrar las condiciones de posibilidad que permiten al entendimiento pensar objetos. ¿Qué permite al entendimiento pensar en objetos del conocimiento? No pensar en general, sino pensar objetivamente, independientemente de cualquier cosa, independientemente de cualquier experiencia. ¿Qué nos permite pensar objetivamente? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad del pensamiento objetivo que piensa objetos? Y aquí es donde aparece la cuestión trascendental, porque para Kant no solo existen conceptos empíricos que se determinan por las sensaciones, pasto, planta, gato, frío, ¿no? Esos conceptos se determinan, sabemos lo que son, porque hay una sensación asociada a ellos, o un fenómeno al cual se refieren. Pero hay unos conceptos que nos permiten pensar objetos, cualquier clase de objeto que este sea, perro, gato, mesa, silla, lo que sea, objetos. Esos que nos permiten pensar objetos son las categorías. Es un concepto puro, formal, la pura forma a través de la cual nuestro entendimiento puede pensar algo. ¿Qué diferencia entonces un concepto puro y una intuición pura? Bueno, una intuición pura o a priori, ambos son a priori, ¿eh? Tanto el concepto puro como la intuición pura son a priori, pero vuelvo. Una intuición pura o a priori es la forma bajo la cual se nos son dados de manera inmediata los objetos. Por el contrario, un concepto siempre es el resultado de una actividad del entendimiento. Eso es muy importante. ¿Qué aporta cada uno de las facultades al conocimiento? Eso es fundamental. La actividad que realiza el entendimiento es una función, es decir, reunir bajo un solo juicio una diversidad de representaciones que no estaban de ninguna manera presente, ni en el mero contenido de las representaciones, ni en el orden espacio-temporal de la sensibilidad. Entonces, el concepto lo que hace es dar un nuevo orden a algo que ya está ordenado a través del espacio y el tiempo, pero le da un orden a través de una unidad, sintetiza la pluralidad en una unidad al hacer un juicio. La mesa es blanca. La pluralidad de sensaciones que yo tengo al ver este objeto que tengo frente a mí y que está a determinada distancia y que tiene, o sea, todo lo que capta mi intuición necesita que aparezca un concepto y lo sintetice y los una. La mesa y toda la diversidad de percepciones y de intuiciones y de conceptos asociados a la idea de mesa. Ya es una unidad de una pluralidad, es la síntesis de un todo.
Y el blanco, la mesa es blanca, es otra síntesis. El color blanco, bueno, pues diversas experiencias que he tenido, doy el concepto, pues es el color de la escala cromática, ¿no? Y cuando digo la mesa es blanca, todas esas sensaciones, todas esas representaciones, todos esos fenómenos, los convierto en una sola idea. La mesa es blanca. Y ese orden no estaba ni en el espacio ni en el tiempo, es algo que introduce el entendimiento. Es bien importante, ¿no? Entonces, las intuiciones se basan pues en afecciones, dice Kant, que algo afecte, mientras que los conceptos son funciones de síntesis, como las funciones matemáticas. Ustedes lo saben, ¿no? Entonces, el entendimiento lleva a cabo estas funciones formulando juicios. Por eso es que dice Kant que pensar es juzgar, formar juicios, hacer el enlace de representaciones. El enlace de S es P, y ahí yo los uno. Esa es la capacidad del entendimiento. Juzgar, formular juicios. La mesa es blanca, el día está soleado, el profesor es aburrido, la filosofía es increíble. O sea, con eso yo estoy haciendo las funciones del entendimiento. ¿Qué es lo que hace entonces ahí el entendimiento? Unifica la diversidad de las representaciones. Si no se cumple esa función, entonces no hay juicios. Y desde estos juicios que Kant saca las categorías. Por esa razón, Kant deduce de esta capacidad de juzgar, de hacer juicios, lo que posibilita juzgar la categoría. De la tabla de los juicios, Kant saca la tabla de las categorías porque las funciones que me permiten a mí juzgar A es B presuponen un concepto más general, una función aún mayor, que son llamadas así categorías, que no son otra cosa sino los conceptos del entendimiento que nos permiten crear otros conceptos. Son los conceptos a través de los cuales pensamos a los objetos en general. Vean aquí las categorías. Habla de categorías, ustedes lo tienen ahí en su crítica de la razón pura. Tenemos 12 categorías divididas por los juicios, el juicio de cantidad, juicios de cualidad, juicios de relación y juicios de modalidad. Juicios de cantidad, pues tenemos la idea, la categoría, el pensamiento que nos permite, la función del intelecto puro, independientemente de cualquier concepto empírico. Necesitamos pensar en términos de unidades, o uno o muchos. O es uno o es múltiple o es plural. Independientemente de si pensamos perros, gatos, bananas, lo que sea. Uno o muchos. Y de la unidad, fíjense, entre unos y muchos surge la totalidad. Ahí tenemos la primera lista de la tabla de categorías. ¿Algo es uno o es múltiple? ¿Hay unos o hay muchos? Y de contestar y de relacionar uno con todos, con muchos, uno con los múltiples, se genera la totalidad. Todo lo que hay. Unos y todos. Unos y los plurales. Vean ahora del lado de la cualidad, es decir, qué tipo de cualidades hay en los objetos. ¿Qué propiedades tienen? ¿Son reales? ¿Las cualidades son reales? Es decir, ¿es una verdadera cualidad ser blanco? ¿O es más bien como ser ciego,
que es una limitación, que es es una negación. El que es ciego es no vidente. Entonces, ahí yo pienso como una negación, no la afirmación de una realidad, sino la negación de la realidad. No puede ver, es ciego, es no vidente. Y de la unión entre la afirmación de las cualidades y su negación surge la limitación. Ahora pensemos en que también las cosas no solo son unas o muchas o tienen cualidades, sino que están relacionadas entre sí. Las cosas tienen relaciones entre sí, no están aisladas, no aparecen aisladas en la experiencia. Pensemos en la primera, ¿no? La relación entre sujeto y predicado. O sea, cuando juzgamos, la mesa es azul, estoy diciendo que hay un sujeto, hay algo que subsiste, y hay algo que es un predicado, que es un accidente, que es ser azul o ser blanco. Cuando yo pienso objetos, también pienso esas relaciones, que se relacionan propiedades con sujetos, sujetos con propiedades. A ver, yo los invito a ustedes, de veras, hagan este ejemplo. Traten de darme la definición de cualquier cosa sin pensar que es una sustancia. Es decir, algo que permanece, algo que es estático, que algo que tiene ser por sí mismo. Traten de pensar que no hay sustancias y denme una definición de lo que quieran. Entonces, fíjense, la idea de sustancia, la idea de unidad, la idea de realidad, la idea de causa y efecto, no son cosas que estén en la realidad, ahí. Ahí está la sustancia, ¿no? Ya la veo, es la piedra esta. Es una sustancia, no. Es que mi mente, para hacerse una idea objetiva de aquello que está percibiendo, necesita necesariamente pensar las cosas como si fueran sustancias. Si no, yo no podría hacer esta clase de juicios. El día está soleado. ¿Quién es el sujeto y quién es el predicado? Porque es que así hablamos, así pensamos. No es que estén en realidad las sustancias ahí. Fíjense, este es un punto duro contra la metafísica tradicional. Unidad, realidad, pluralidad, negación, sustancia, accidente, causa y efecto, no son algo que estén en la realidad en sí mismo. No son leyes naturales. Son condiciones trascendentales, es decir, condiciones sin las cuales nosotros como sujetos no podemos pensar objetos. Pero hay sustancias allá afuera. Es que yo no puedo pensar de otra forma que no sea a través de las sustancias, no sé si me explico, ¿no? Porque si no, entonces no tengo la idea de un sujeto. Yo no puedo pensar más allá de la idea de que existe una relación de causa y efecto entre las cosas, que la causa de que la puerta se abra es que yo la pateo. Porque así si yo no pienso eso, entonces, ¿cómo les doy explicaciones a ustedes? ¿Cómo explico lo que sucede? ¿Cómo respondo a la pregunta del ¿por qué pasó esto? Pero no estoy descubriendo, como bien lo dijo Hume, que en la realidad se dé la relación necesaria entre causa y efecto, independientemente de cómo nosotros lo conocemos. En la realidad, el propio Hume dice, nosotros nunca podríamos saber que causa y efecto son una relación necesaria. Es una costumbre, dice Hume, pensar que eso es así. Es una costumbre pensar que hay sustancias. Eso dice Hume. Es un hábito. ¿Qué es lo que va a poner Kant con eso? Sí, sí, tiene razón Hume. Es cierto que hablar de causalidad en sí misma, hablar de sustancias en sí mismas, es algo que no está permitido en el curso de la experiencia, pero no son
estas categorías simples hábitos psicológicos, no son simples costumbres que tenemos nosotros para pensar, son condiciones a priori, es decir, condiciones sin las cuales no podemos tener experiencia. Son condiciones trascendentales. No es una costumbre. No es un prejuicio creer que hay sustancias. No, no, no. A pesar de que nosotros no podemos establecer con rigor que hay sustancias, independientemente de la forma en la que como los pensamos, esta sustancia es o juega un papel universal y necesario a priori para pensar conceptos, para pensar objetos. Entonces, vean, ¿no? Aquí, este es un punto fuertísimo de la tabla de las categorías. Y bueno, tenemos la última, que es la de la modalidad, es decir, cómo se puede dar o se puede no dar. Y tenemos aquí, ¿no? Posibilidad, imposibilidad de los seres, existencia o no existencia de los seres, y como síntesis de estas dos, que un ser sea necesario o que un ser sea contingente. Según Kant, estas 12 funciones del entendimiento agotan toda la posibilidad del pensamiento objetivo. Aquí está, todo el pensamiento objetivo, aquí está. No hay más ni menos, ¿eh? Según Kant. Podemos criticar esto, ¿eh? Lo podemos criticar durísimo. Según él, aquí está. Algunas conclusiones de esto. Bueno, en nuestro pensamiento hay algo que no está determinado por la experiencia, hay algo que es a priori, ¿no? Nuestro pensamiento también tiene contenidos a priori que son las categorías. Estas formas puras de entendimiento son conceptos puros. Estos conceptos puros entonces son funciones de síntesis que están contenidas u ocultas en las formas en las que pensamos, en las que juzgamos. Y por último, estas categorías son elementos necesarios para tener experiencia, para tener conocimiento. Así como los fenómenos, espacio y tiempo son necesarios, las categorías también lo son. No podemos tener conocimiento nada más de lo sensible. El conocimiento, la experiencia es la unidad entre intuiciones y conceptos. Acuérdense esa frase, ¿no? Los pensamientos sin contenido son vacíos, las intuiciones sin conceptos son ciegas. Por ello es tan necesario hacer sensibles a los conceptos, es decir, añadirles el objeto, el fenómeno de la intuición, como hacer inteligibles, es decir, conceptuales, a las intuiciones. Estas dos facultades no pueden intercambiar sus funciones. El entendimiento nunca nos va a dar algo particular e inmediato, porque no puede intuir. Así como la sensibilidad jamás nos va a dar un concepto general ni universal, porque ella no piensa. Lo que hace es intuir. El conocimiento únicamente puede surgir de la unión de entendimiento con sensibilidad. Bueno, se ha resuelto entonces ya la tabla de las categorías, pero aún hace falta para Kant demostrar que esto es así. Está muy bonito lo que dice, perfecto, sí, pero ahora demuéstrelo. Demuestre que en realidad es así como usted dice, que las categorías son las funciones a priori que nos permiten pensar los objetos. Entonces, una de las tareas que se propone Kant en la lógica trascendental es analizar y exponer los elementos a priori de nuestro pensar, pero necesita demostrar que estos conceptos puros tienen una validez objetiva.
que realmente estamos justificados para pensar así. En otras palabras, podemos pensarlo en estas dos preguntas. La pregunta de la deducción trascendental. ¿Cómo es posible que aquellas funciones conceptuales que no surgen en la experiencia las podamos aplicar de forma válida a ella? ¿De qué manera podemos justificar que no podamos pensar a los objetos sin necesariamente usar las categorías? Fíjense, dos preguntas. ¿Cómo es posible que las categorías, que son conceptos que no surgen de la experiencia, se apliquen en ella? Que no sea una fantasía nomás, sino que valgan en la experiencia. Y por otro lado, ¿cómo justificamos que las categorías son condiciones trascendentales? Es decir, que si no tenemos estas categorías, entonces no podemos pensar objetos. Es una condición necesaria y universal, trascendental, pensar objetos, tener categorías. No hay otra. Son los dos retos que tiene Kant en la deducción trascendental. La manera en la que Kant entiende este proyecto, ¿no? No es como de una forma de una demostración lógica, ¿no? No es una demostración en términos deductivos o en términos de una argumentación premisa 1, premisa 2, conclusión, modus tollens, modus ponens. No, 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 no. Más bien, Kant aquí va a emplear una manera de razonar que es muy de los abogados del siglo XVIII, por eso se llama deducción. Es el nombre que se daba en el tiempo de Kant a las demostraciones legales, a las defensas legales, ¿no? Así se les llamaba, deducción. ¿Y de qué se trataban las deducciones? Demostrar el origen, digamos, los papeles, los títulos de propiedad que te daban a ti cierta legitimidad sobre algún bien, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo mi rancho y entonces tengo que hacer la deducción de la propiedad. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Según lo que se operaba en el siglo XVIII con Kant, rastrear los títulos de propiedad hasta su máximo, hasta su último, hasta su primer comprador y hacer que hay una relación entre el último o el primero de los dueños y yo, que se va dando mediante títulos legales. Es una forma de razonar de abogados, con todo respeto, pero que qué horror, ¿no? Porque de lo que se trata no es de dar un argumento lógicamente correcto, sino de mostrar las relaciones que podemos tener entre los diversos elementos, las relaciones formales. Entonces, esta deducción va a demostrar la legalidad, va a tratar de dar los títulos de propiedad, ¿no? Los títulos de legitimidad de los conceptos. Esto aparece en un texto que ustedes tienen ahí, en la antología de la doctora Isabel Cabrera, de Heinrich Heine, o no, Heinrich Heine es otro. Por ahí se me va el nombre, pero es Heinrich, se apellida Heinrich. Heinrich Heine es otro. Dietrich Heinrich, creo que se llama. Bueno, el título del artículo, perdonen, ahora no lo tengo tan presente, el título del artículo se llama ¿Qué son las deducciones trascendentales? Aparece ahí en su libro de la doctora Isabel Cabrera, esta compilación, ¿no? ¿Qué es una deducción trascendental? Y bueno, ahí nos explica, ¿no? El propio autor, y bueno, es un poco lo que yo he dicho, pero de alguna mejor manera. Entonces, bueno, vamos a citar aquí a Kant, ¿no? Al hablar de derechos y pretensiones, los juristas distinguen un asunto legal. La cuestión del derecho, la quid juris, de la cuestión de hecho, la quid facti. De ambas se exige una demostración. Y a la primera, a la que expone el derecho o la pretensión legal, se le llama deducción. Entonces, lo que va a mostrar Kant son cuáles son esos títulos que le dan cierta legalidad, cierta validez a estas categorías.
Otra forma de entender el objetivo es tratar de mostrar que esta realidad subjetiva de las categorías en realidad presupone la realidad objetiva de las mismas. Es decir, que la validez objetiva de las categorías es demostrar que las categorías son necesarias y completas para poder determinar lo que es la experiencia y que solo gracias a ellas es posible tener experiencia. ¿Y cómo lo hace? Apelando al principio supremo del entendimiento, que es el yo pienso. Es decir, la autoconciencia. Es decir, el acto a través del cual el sujeto le da una unidad a la experiencia. Yo estoy experimentando tal cosa. Yo pienso tal otra. O sea, es el sujeto el que produce a través de una actividad reflexiva la propia experiencia. ¿Dónde? En la autoconciencia. ¿Qué nos permite utilizar las categorías del entendimiento para hacerlas válidas en términos de una experiencia objetiva? Que hay un yo pienso, que acompaña todas mis representaciones. Todas. Si no hubiera ese yo pienso, si yo no pudiera atribuirme a mí mismo la experiencia, es decir, yo estoy viendo que ahorita está aquí la planta, si yo no pudiera hacer eso, entonces no habría experiencia. Porque eso es la experiencia. Es darle una unidad a la pluralidad en una conciencia. Este es el principio supremo, la autoconciencia. Como ya habíamos dicho, estas intuiciones puras de la sensibilidad proveen el contenido de las representaciones, nos dan el contenido, que son conceptualizadas, bajo las formas de las categorías. La experiencia, entonces, que deriva de estas condiciones de posibilidad, siempre es una experiencia unida, unitaria. No vemos fragmentos de la realidad, lo vemos todo como una unidad. Y ese enlace que nos permite pensar a la experiencia como una unidad no está en la experiencia, no es algo que se dé en la experiencia, es algo puro. Es la actividad de la autoconciencia, es el yo pienso, es la espontaneidad del sujeto cognoscente. Lo que me permite a mí ver el mundo como algo unificado, las experiencias que yo tengo, a pesar de que son múltiples, las vivencias, los conceptos, como una experiencia, es un acto de mi propia conciencia. Es el acto de la autoconciencia. El decir, soy yo el que piensa esto. Soy yo el que está pensando, el que está experimentando todo esto. Fíjense aquí, entonces ya Kant nos está dando una idea de experiencia que va completamente fuera de los límites que había marcado la tradición. Aquí la experiencia ya no es un sujeto que se enfrenta con un objeto y es el sujeto el que le mete al sujeto, ¿no? Todos los inputs y entonces ya él, no. La experiencia es la unidad indisoluble entre las condiciones subjetivas y las condiciones objetivas de la experiencia. Si no hubiera una condición subjetiva que pudiese decir yo pienso, no tendríamos conocimiento, no habría experiencia. Porque esa unidad no se da en la experiencia, no se da en la empiria, no se da en las sensaciones, se da en lo que Kant llama la apercepción, no percepción, percepción trascendental. El yo pienso que acompaña todas mis representaciones.
El yo pienso, cito a Kant, tiene que poder acompañar todas mis representaciones. De lo contrario, sería representado en mí algo que no podría ser pensado. Lo que equivale a decir que la representación o bien sería imposible o al menos no podría ser nada para mí. Este yo pienso tiene que acompañar todas mis experiencias. Porque ese yo pienso es algo previo a la experiencia. Es lo que la unidad del sujeto, va a decir Kant un poco más adelante, la unidad de la autoconciencia determina la unidad del objeto. Porque tenemos nosotros una conciencia unificada, es que podemos pensar en objetos unificados. Si no hubiera ese yo pienso, no podría yo hacer ninguna síntesis de nada. No podría tener ningún concepto de nada. Ahora, yo pienso, ustedes véanlo, tengan mucho cuidado con esto. No es del mismo tipo que el cartesiano, por favor. Yo pienso no es una sustancia. Acuérdense, la sustancia sirve para pensar objetos. La sustancia es una categoría, la sustancia no es un ser, no es una cosa ontológica. La sustancia es una función del entendimiento. Es un simple concepto del entendimiento. No es algo dado en sí. Entonces, yo pienso no es la sustancia pensante de Descartes. No lo es. ¿Qué es yo pienso? Pura actividad inferencial. Pura actividad inferencial. Y si no se dan fenómenos, si no se dan experiencias, yo pienso no es nada. Porque la unidad del sujeto depende de la unidad del objeto y la unidad del objeto depende de la unidad del objeto. No es sujeto por un lado y objeto por el otro, es la experiencia, es la unidad del sujeto con el objeto. Eso es la experiencia. No, el sujeto, yo solo, aislado, ahí ya tengo conocimiento. No, eso no es conocimiento. Ese yo pienso no es una sustancia, ¿eh? No podemos decir nada de él porque no es empírico, es algo puro, es una condición trascendental. Yo lo experimento. ¿Dónde está ese yo pienso que siempre me acompaña atrás de mí? ¿O qué, quién es, no? No eres tú mismo. Pero tienes que presuponerlo. Si no, no hay. Oigan, pero Kant había dicho que no podemos conocer la esencia de nosotros, siempre nos presentamos como fenómenos. Claro, por supuesto, lo más que podemos conocer es que es necesario que yo pienso, que es una actividad de síntesis, es una actividad de juicio, acompañe mis representaciones. De no ser así, yo no sabría ni siquiera qué es la experiencia. Nada, no tendría idea de nada. No sería nada para mí. Yo pienso es que para que una representación sea significativo es necesario que el sujeto sea consciente. ¿Cómo vas a tener una experiencia de la cual tú no eres consciente? El yo pienso es una percepción pura. Esto quiere decir que no se trata del sujeto psicológico de Francisco o el sujeto empírico de cada uno de ustedes, sino que es un sujeto lógico. Es decir, una pura actividad, no es una sustancia, es una pura actividad. Es lo más que podemos decir del yo, que es una actividad de síntesis. No es mi yo psicológico, así como yo me percibo, me siento y tal, y mucho menos el empírico, que si es gordito, que si ya tiene las piernas, que si ya se le cae el diente. No, ese no soy. Ese no es el yo pienso. El yo pienso es un sujeto lógico. Es una apercepción originaria, en el sentido de que no procede de otro elemento, porque es absolutamente a priori. Y es trascendental. Porque yo pienso
nos permite, si no hubiera este yo pienso, no tendríamos la forma, las condiciones necesarias para tener una experiencia. Por eso es trascendental, porque es una condición necesaria para que haya una experiencia de objetos. Ya para terminar, dejarlos con más dudas que respuestas, por supuesto, vamos a ver algunas conclusiones. Entonces, estética, lógica, y ahora vamos a algunas conclusiones de esto. La filosofía de Kant entonces requiere demostrar que los conceptos puros del entendimiento son necesarios para el tipo de experiencia que de hecho tenemos. La experiencia que tenemos siempre es espacio-temporal y tiene que estar sujeta a la unidad conceptual. Ahora, esa unidad de los objetos a través de los conceptos proviene de la unidad del yo pienso, del sujeto trascendental. Y este sujeto trascendental debe acompañar todas mis representaciones. Este sujeto, este yo pienso, no es una sustancia, no es una cosa que piensa, no es un espíritu, no es un alma, no es tu propia conciencia ahorita, sino que es una apercepción pura. Es decir, no tiene su validez ni su origen en la experiencia. Kant la va a llamar de una forma muy misteriosa a esta apercepción pura una conciencia en general. No la tuya, no la de José, no la de Adrián, no la de Héctor, no la de Laisha. En general, una conciencia en general. El yo pienso que somos cada uno de nosotros cuando tiene una experiencia. Y cuando tiene una experiencia objetiva, ese yo pienso se debe conectar con la conciencia en general de cualquier otro, ¿eh? Por eso es objetivo, porque no nada más es algo que yo pienso, sino que cualquiera otro, cualquier conciencia en general, va a poder pensar. Fíjense, esta es una cosa tremenda, ¿eh? Nos hace falta todavía analizar un poquito más la idea de apercepción pura. Espero poder encontrarles, no un video mío, les voy a pasar un video de mi profesor acerca de este tema, el doctor Stepanenko, acerca del tema del yo pienso y la apercepción trascendental, para que cerremos por fin ahora sí nuestra sección acerca de la crítica de la razón pura en este curso que, bueno, pues es trascendentalismo, idealismo y hermenéutica, pero bueno, pues estamos recién saliendo de la filosofía trascendental kantiana. Y bueno, con esto me gustaría cerrar este análisis de las condiciones de posibilidad del conocimiento de la crítica de la razón pura y bueno, pasar hacia lo siguiente que tengamos que ver, algunas secciones acerca de la dialéctica trascendental, pero particularmente me interesa ahora, esta es la siguiente tarea, es el siguiente tema que vamos a explorar, ya lo había comentado por ahí. Vamos a ver entonces ahora la primera introducción a la crítica del juicio, en la que Kant plantea la idea de la filosofía como un sistema, el sistema del idealismo trascendental, ¿no? Hemos visto la parte más dura, nos hace falta otra, que también es sumamente dura, que es la parte ética, la parte moral, ¿no? Pero hemos visto la parte de la metafísica del entendimiento, la metafísica de la intuición, la metafísica de la experiencia. Y tendremos oportunidad de hablar de la metafísica de la libertad, la metafísica de la autonomía, de la voluntad, pero sobre todo lo que me interesa al final de cuentas es tratar de hacernos una idea global de cuál es el valor, cuál es el corazón y cuáles son las implicaciones de una filosofía tan poderosa como el idealismo trascendental, en su versión kantiana, en su versión fichteana y en su versión de schellingiana y en la versión hegeliana, ¿no? Ese es el proyecto
vamos poco a poco. Ya llegamos a Kant, ¿no? Bueno, vamos terminando. Yo les agradezco mucho su disposición y como siempre, no dejen de dejar sus comentarios, por favor. Me interesa mucho, traigan dudas y preguntas y suscríbanse al canal. Les agradezco mucho, pásenla lo mejor posible.